La Llorona. Nací en Sonora. Crecí en una familia tradicional mexicana del norte. Ya saben, ir a misa los domingos, hacer carne asada el fin de semana, ese tipo de cosas. Mi madre era maravillosa, una mujer muy sabia. También tenía un hermano menor. Para ser sincero, nunca me llevé muy bien con él. Éramos realmente diferentes, pero aún así era mi hermano y lo quería por eso. Hace aproximadamente unos 10 años estuve internado en el psiquiátrico. Ocurrió después de que una mujer entró a la casa, apuñaló a mi madre y se llevó a mi hermano menor. Yo vi todo y eso me provocó un brote psicótico. Ese día mi padre estaba trabajando. Nunca lo culpé por lo sucedido. Él estaba haciendo lo suyo para que a nosotros no nos faltara nada. Él trató de lidiar con lo que a mí me estaba pasando, pero cuando se dio cuenta que la situación lo rebasaba, me internó en un hospital psiquiátrico de la capital del país. Estuve ahí unos años. Cuando fui dado de alta, mi padre decidió que debíamos cambiar todo nuestro entorno. Definitivamente no era buena idea que yo volviera a la casa donde había ocurrido la tragedia. Por eso nos mudamos al estado de Aguascalientes, cerca de Villa de la Asunción. Mi padre escogió ese sitio porque parecía bastante tranquilo y yo necesitaba un ambiente libre de situaciones estresantes. Desde aquel entonces sufría de ataques de pánico y ansiedad, todo derivado de mi brote psicótico. Las primeras 3 semanas permanecí dentro de la nueva casa. No salía ni al patio, me la pasaba acostado todo el día. Esto era en lo que me acostumbraba a mi nueva medicación, que era menos agresiva que la que me daban cuando estaba internado. Solo salía de mi cuarto cuando mi padre llegaba del trabajo. Veíamos una película mientras preparábamos la cena. Y durante la cena veíamos otra película y la pasábamos muy bien. La siguiente semana me animé a salir de la casa, solo al patio a tomar aire fresco, a escuchar las aves y ver las figuras de las nubes. Uno de los vecinos tenía un perro y por alguna razón empezó a ladrar. Eso me alteró y mejor volví rápidamente a la seguridad de la casa. Duré casi 2 semanas. Estuve pasando ratos en el patio. Inclusive podía tolerar el ladrido de aquel perro. Un domingo, que era el día de descanso de mi padre, me preguntó si quería acompañarlo al centro a comprar más películas. No me sentía preparado. Se lo hice saber. Entonces me dijo que de camino al centro estaba una pequeña librería y que ahí podía esperar en lo que él iba por las películas. Caminar estuvo bien, tranquilo, sin demasiados ruidos. Me agradó andar por las calles luego de tanto tiempo. Llegamos a la librería y me quedé ahí en lo que mi padre iba al centro. Mientras fisgoneaba, me encontré un libro que hablaba sobre La Llorona. Le comenté a la persona encargada que mi padre volvería en un rato y me compraría ese libro. Se lo dije para que me permitiera leerlo. En ese libro venían muchos orígenes diferentes sobre La Llorona. El registro más antiguo que se tiene sobre La Llorona se remonta a la época en la que el territorio mexicano era gobernado por Moctezuma II. La historia dice que el gobernante sufría de recurrentes y vívidas pesadillas que lo atormentaban. Aquellos oscuros sueños eran más bien premoniciones sobre la conquista española que llegaría una década después. Se supone que durante una reunión de Moctezuma II con sus generales, salió a tema que había una mujer que se aparecía llorando y lamentándose durante las noches cerca del ahora conocido lago de Texcoco. A alguno de los generales de Moctezuma se le ocurrió sugerir que posiblemente los sufridos quejidos de aquella mujer podrían tener alguna relación con las pesadillas del gobernante. Moctezuma, presumiblemente, ordenó una investigación de la misteriosa fémina. Aquellos que vivían cerca dijeron que la aparecida siempre emitía lamentos que estaban evocados hacia sus hijos. Se teoriza que Moctezuma asoció a aquella mujer con una antigua diosa, con la diosa de la maternidad. Lo que Moctezuma no pudo interpretar fue el motivo de la aparición de la diosa, que tentativamente intentaba advertir sobre la matanza que causarían los conquistadores españoles cuando llegaran al continente americano. Cuando los españoles llegaron, la mujer dejó de aparecerse en el lago de Texcoco, y se supone que fue hasta después del nacimiento de la Nueva España que esa diosa volvió, atando su existencia al espíritu atormentado de una mujer.
había vuelto para perseguir a sus usurpados hijos, es decir, a todos los que somos descendientes de la cruza forzada y sangrienta entre los indígenas mexicas y los europeos. Ese espíritu atormentado pertenecía a una hermosa mujer indígena de un nombre peculiar que se enamoró profundamente de un español. Su amorío progresó y floreció, inclusive tuvieron 3 hijos. Todo parecía ir bien hasta que ella descubrió que el hombre que ella amaba tenía planeado casarse con una española. Tras haberse descubierto, él simplemente la abandonó. Ella quedó destrozada. La inmensa tristeza que sentía se convirtió en rencor, ira y odio. Estaba totalmente enloquecida y fuera de sí. Sufrió un ataque de desesperación y coraje. Llevó a sus 3 hijos al río y los ahogó de una forma vil y despiadada. Estaba cegada y no tenía control sobre sus impulsos. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se quebró y murió de tristeza. Hay quien dice que el espíritu de aquella hermosa mujer indígena vaga sin rumbo hasta que se encuentra a un huérfano e intenta protegerlo. Aunque también hay quien dice que anda en busca de niños para ahogarlos de la misma forma en que lo hizo con sus propios hijos. Hay otra versión de la historia que data hace más de 100 años. Esa historia dice que en un monte que estaba cerca de algún río, había una casa de madera que le pertenecía a un matrimonio de españoles. Una noche, la casa comenzó a incendiarse. Debido a caprichos del destino, por el lugar iba pasando una mujer con sus 3 hijos. Venían de vender pan. El matrimonio de españoles tenían un bebé, y aquella noche del incendio estaba llorando con mucha desesperación. La mujer, en cuanto escuchó el llanto, no dudó en meterse a la casa para buscar a la criatura. Consiguió rescatar al hijo de los españoles. El problema fue que la mujer, en su desesperación por sacar al bebé, no se dio cuenta que sus 3 hijos la habían seguido al interior de la casa. No pudo hacer nada para salvarles la vida. Murieron carbonizados. La pobre mujer quedó en estado de shock. En cuanto pudo, fue a tomar los cuerpos de sus hijos y los cargó hasta el río. Uno por uno los llevó hasta el agua y se sumergió con ellos. La mujer murió abrazada de los 3 niños. El bebé que la mujer rescató quedó a cargo del convento del pueblo. A los 3 días, el bebé desapareció del convento. Encontraron 3 garras en el marco de la puerta del cuarto donde dormía el bebé. Desde aquella noche, la mujer vaga por las calles del pueblo cargando a aquel bebé que rescató mientras llora por la terrible muerte de sus hijos. Otra de las versiones dice que una mujer le fue infiel a su esposo con algún vecino, y él, como retribución, tomó la vida de los hijos de ella, pues se había convencido a sí mismo que lo más probable es que esos hijos no fueran de él. Así fue que, lleno de cólera, entró al cuarto de los pequeños y los ahorcó sin compasión. Aquella mujer infiel encontró los cuerpos sin vida de sus hijos tirados en el suelo. En ese mismo instante, la mujer perdió la razón por completo y salió a la calle así como estaba vestida, es decir, con una bata color blanco. Nunca recuperó la cordura y una fría noche murió vagando por la carretera mientras se lamentaba por el asesinato de sus hijos. Otra de las tantas historias de origen cuenta que hace muchos años vivía una bruja en Galeana, Nuevo León. Las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio iban a buscarla para que les solucionara su problema. La bruja las llevaba al río y ahí les ayudaba a deshacerse de sus hijos. Después, la bruja ahogaba a las mujeres y se quedaba con sus almas. Un día, la bruja simplemente murió y todas aquellas almas que la bruja tenía de las mujeres que habían matado a sus hijos se liberaron y se encarnaron en un solo ser, cuyo destino sería vagar por toda la eternidad, llorando en busca de sus hijos. La última leyenda de origen narra la trágica historia de una joven y bella mujer que perdió a sus 2 hijos mientras lavaba vasijas y ropa en el río. La muchacha estaba tan concentrada en lo que estaba haciendo que se olvidó por completo que sus pequeños estaban jugando peligrosamente cerca de la orilla. Cuando terminó de lavar, llamó a sus hijos, pero no obtuvo respuesta. Volvió a gritarles, pero nadie vino. Se levantó asustada y corrió en su búsqueda. Los encontró flotando sin vida río abajo.
Todas esas historias me parecieron trágicas. De cierta manera, me perturbaron un poco. A los pocos minutos regresó mi padre, me compró el libro y caminamos de vuelta a casa. En el trayecto le conté sobre todo lo que había leído de La Llorona. Cuando llegamos a la casa para preparar la comida, en lugar de ver las películas que mi padre había comprado, pasamos toda la tarde hablando de La Llorona, de todas las historias de origen que tiene y eso. Lo que pasó esa noche cuando intentaba dormirme, quizá fue el producto de haberme metido tanto en el tema de La Llorona, quizá fue sugestión, o quizá tomé alguna pastilla de más o de menos, no lo sé, pero lo sentí demasiado real. Mi padre se acababa de ir a acostar y yo me quedé levantando los platos de la mesa. De pronto escuché risas de niños pequeños. Estas estaban en la calle. Eso llamó mi atención, pues ya iban a ser las 12 de la noche. Además, desde que nos habíamos mudado a la casa, no había escuchado a ningún niño cerca de ella. Las risas duraron pocos segundos, así que seguí con lo mío, pero lo que escuché después no pude ignorarlo. Era un carruaje con varios caballos. Los animales sonaban desesperados y furiosos al mismo tiempo. Decidí caminar hacia la sala para asomarme por la ventana. Vi a una mujer caminando por la calle. Estaba descalza, llevaba el cabello suelto y vestido blanco con algunas pequeñas manchas de lo que parecía ser sangre. Inmediatamente recordé a la mujer que se había llevado a mi hermano. Estoy consciente que no era ella, pero se parecía un poco. Comencé a alterarme. Sabía que en cualquier momento me iba a dar un ataque. Entonces la mujer gritó con un sentimiento que me hizo estremecer. Eso hizo que yo perdiera el conocimiento. Al día siguiente desperté en mi cuarto cambiado de ropa. No recordaba cómo había llegado a mi cama y mucho menos recordaba haberme cambiado. Mi padre estaba en la casa, no había ido a trabajar, pues estaba preocupado por mí, por lo que me había pasado durante la noche. Me preguntó si recordaba algo y le conté sobre los niños, el carruaje y la mujer. Él levantó una ceja. Lo único que mi padre había escuchado durante la noche fue a mí. Me había encontrado arrinconado cerca del baño, repitiendo una sola frase. Se va a llevar a alguien. La Llorona se va a llevar a alguien. Mi padre me dijo que se había deshecho del libro y yo no dije nada. Ese día no salí ni al patio, tampoco al día siguiente. A los 2 días, mientras mi padre estaba trabajando, alguien llamó a la puerta. Me asomé por la ventana y vi que se trataba de una viejita. Ella me mostró la fotografía de una pequeña niña. Me dijo que se trataba de su nieta. Mencionó que había desaparecido. Le dije que no la había visto, que estaría al pendiente y le avisaría. Esa niña había desaparecido la misma noche que yo había visto a La Llorona. En cuanto mi padre volvió a casa, le platiqué sobre la niña desaparecida. También le di a entender que yo pensaba que La Llorona era la responsable por la desaparición de la niña. Una semana después, encontraron su cuerpo flotando en el río de los Pirules. Esa noche tuve pesadillas. Por más que intentaba, no podía dormir. Me levanté de mi cama para tomarme 2 pastillas contra el insomnio y me fui a acostar. Ni siquiera recuerdo haberme quedado dormido. De pronto me desperté porque escuché de nuevo el carruaje. Sabía que en cualquier momento me iba a dar una crisis. Corrí por mi medicamento y tomé las 3 pastillas al mismo tiempo. Aún podía escuchar el relinchar de los caballos. Pensé en despertar a mi padre, pero no lo hice. Corrí directo a la sala para asomarme por la ventana. Ahora sí, había un carruaje. Era de aspecto sombrío. Los caballos eran tan oscuros que solo se les podía ver un destello en los ojos. El carruaje estaba siendo manejado por La Llorona. De pronto comenzó a gritar, a llorar y a lamentarse. Entonces el carruaje se alejó a toda velocidad, dejando un rastro de fuego. Me desmayé después de eso. Al día siguiente nos enteramos que otro niño había desaparecido. Mi padre vendió la casa y nos mudamos a donde vivimos actualmente, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Sé que dije que llevo mucho tiempo estando medicado. Quizás pueda ser que me sugestione y debido a mi estado, todo lo que cuento pudo ser producto de mi mente. Pero mi cabeza no puede hacer que 2 niños desaparezcan. Eso no me lo imaginé. Esas cosas fueron las que orillaron a mi padre para que nos mudáramos de la ciudad. He pasado tanto tiempo sufriendo alucinaciones que sé cómo diferenciar lo que es real de lo que no lo es. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.